Gloria al Señor, uno de mis himnos más amados, uno de mis preferidos. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Bueno, vamos a avanzar en el mensaje de esta tarde. Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a dar lectura a los versículos 20 al 22. Al 22 de segunda de carta del apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios así, siga con su vista. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Este es un pasaje bastante oscuro, bastante triste. Es una sentencia del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, para referirse a otro de los sesgos que tienen los falsos creyentes. Es una sentencia que, les soy sincero, aunque la estudié toda la semana y no es la primera vez que la estudio, no me deja de sorprender y no se me deja de erizar la piel cuando encontramos frases tan contundentes y tan definitorias, las que usa el apóstol para referirse a los falsos. Voy a pedirle que a una voz leamos todos juntos el versículo 20. Está en el centro de estos tres. Es el primero de estos tres, quise decir. Dice la palabra de Dios así, todos a una voz, déjenme oírles. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del Es muy explícito esa descripción. ¿Será posible que el postrer estado venga a ser peor que el primero? Está hablando de... El primero es de inconverso. El primer estado es el que desconoce a Dios, el que no tiene en cuenta a Dios. Estos falsos entonces se enrutan en el ejercicio de la fe, cuando menos en apariencia. Pero a la postre vienen a tener un estado, a alcanzar un estado que es peor que el primero. Oiga, yo creí que ser condenado era lo peor que había. No. La palabra de Dios nos dice del estado de condenación, alguien que incursiona simuladamente en el cristianismo va a darse cuenta más pronto de lo que se imagina que el haber pasado por esa ruta en la que se practicó un cristianismo superficial y nominal nada más, ese es un estado peor que el primero. Recuerdo la frase de nuestro amado predicador, hermano Paul Washer, cuando dice, el peor estado para un hombre no es el de condenación. El peor estado para un hombre es el de asumir, pensar que es algo sin serlo. Eso es peor. Porque el que es condenado, cuando menos en el ejercicio de la conciencia, puede ser alcanzado por el testimonio del Espíritu Santo, que le va a dar pauta para entender su estado de condenación, y entonces en ese sentido
recibir la convicción de pecado y el arrepentimiento, pero quien ya anduvo ahí, hasta tal vez llegó a predicar, sin ser verdaderamente salvos, ese estado es peor que el primero. Y bueno, vamos a intentar hacer un desglose de esa verdad, básicamente para instruirnos y para alertarnos respecto de quienes nos rodean, y por qué no también para poder hacer un válido escrutinio, una válida evaluación de nosotros mismos respecto del ejercicio de nuestra vida en Cristo. Enredándose otra vez, dice, son vencidos. Es el título del mensaje de esta tarde. El enredo trae derrota. Habremos de entender el enredo como todo aquello que a los falsos les viene a hacer tropezar y a interrumpir sus simulados cambios internos o hacerlos intermitentes. Interrupción del superficial desarrollo espiritual. Se vuelve intermitente. Parece que sí, parece que no. Es de aquellos que cuando se acercaron a los pies de Cristo demostraban y desarrollaban y vivían un fervor que nada podía detenerlo. Pero al cabo de unas cuantas semanas o meses, parece que las aguas volvieron a sus niveles y entonces empieza a haber otra vez relajamiento, otra vez vuelve a ser una carga el ejercicio devocional de esa fe, vuelve a ser una carga la asistencia a la iglesia, no se diga llegar a tiempo, vuelve otra vez a ser cosa secundaria. Es que la interrupción de ese superficial desarrollo espiritual se da precisamente porque no es real. Falsear la supuesta conversión de gradual pureza de vida, que si el Espíritu Santo realmente estuviese realizándola, le llevaría a cabo como la lleva a cabo en los que somos verdaderos hijos de Dios. Cuando he mencionado todo aquello que les viene a hacer tropezar, me refiero específicamente a eso. A todo aquello que les viene a hacer tropezar, me refiero entonces a ese todo aquello que nos ha de llevar a preguntarnos. Preguntémonos esta tarde, si alguno aquí, solo lo digo en el poco, pero probable caso de que usted tuviese que incluirse, mi deseo es que no. ¿Qué estoy evitando o qué estoy permitiendo en mi vida que estorba, entorpece, demora o recurrentemente interrumpe en mí el desarrollo y madurez espiritual? Esa es la pregunta que cada uno aquí debemos hacernos. Y si usted está escuchando esto en la transmisión, también es una pregunta que usted debe hacerlo. ¿Qué estoy evitando, qué estoy permitiendo en mi vida que estorba, entorpece, demora o recurrentemente interrumpe en mí el desarrollo y madurez espiritual? ¿Qué es eso? Y es una pregunta que usted debe contestarse. La tendencia será apuntar nuestro dedo hacia la periferia nuestra, ¿verdad? Lo que dicen y lo que piensan los demás. No, pues es que estos hermanos son poco amorosos. No, pues es que aquí hay déficit de ministerios. Es que aquí el pastor no hace esto, no hace aquello. Espérate, esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué estoy evitando o qué estoy permitiendo en mi vida que estorba, entorpece, demora o recurrentemente interrumpe en mí el desarrollo y madurez espiritual? No será este siervo inútil quien responderá a esa pregunta por usted. Yo mismo tendré que responder por mí, y créame, esta semana el Señor me dio algunas respuestas. Dios ya me ha concedido hacerlo. La convicción del pecado habrá de venir desde la justicia de Dios e indiscutiblemente revelará a cada uno, aquí y en donde quiera que esté, la respuesta, una respuesta clara y firme respecto de una experiencia de vida en Cristo que a todas luces puede parecer tibia y descolorida,
en la que las convicciones espirituales no sobresalen. Sí, al enredarse otra vez, dice ahí, en las contaminaciones del mundo. Contaminaciones del mundo. ¿A qué se estará refiriendo el escritor sagrado cuando dice las contaminaciones del mundo? ¿A qué se estará refiriendo? A las corrientes filosóficas de pecado, el humanismo que va y que viene, las sofisticadas ideas que de repente aparecen en la sociedad, entre las feministas, entre las lesbianas y los homosexuales, entre los que promueven la justicia social, entre los promotores del aborto. No falta que hijo de Dios o hija de Dios se enganche en eso y empiece a seguir a los falsos. Cuando dice entonces contaminaciones de este mundo, precisamente se refiere a las inmundicias. Y dice, son vencidos, enredándose otra vez, son vencidos. Respecto de los que son vencidos, el único nicho donde se pueden guarecer es el vergonzoso nicho de la derrota. Son vencidos. La derrota, la ruina, el fracaso, la amargura, el nicho también de la pérdida. Pérdida de testimonio, pérdida de esperanza, pérdida de respeto, pérdida. La oportunidad que Dios nos va a dar al entender este mensaje es una oportunidad de alto valor eterno. Recibámoslo, aquilatémoslo, respondámosle a Dios así, con un corazón contrito y humillado. Aún con nuestra limitada capacidad y limitado discernimiento, pero hagámoslo respondiendo como Él lo dispone, para su honra y gloria. Enredándose otra vez, son vencidos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, a la hora de entregar este mensaje a tu pueblo, quiero encomendarlo a ti, Señor, tanto como tú me has tenido a bien ministrarme esta semana del cielo hasta mi escritorio, como ahora de mi escritorio a este púlpito, y como tendrás a bien hacerlo, anticipo, de este púlpito hasta los oídos de tu pueblo. Ruego entonces que haya atención y buena disposición, aquella que tu Espíritu Santo va a causar en cada uno. Unge los oídos, cautiva, Señor, y que cada uno aquí podamos asimilar claramente lo que tú quieres revelarnos, y que en todo eso tú recibas la honra y la gloria. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a apoyar los preceptos eternos que nos escribió Pedro en la conclusión de este capítulo 2, en su segunda carta, es decir, estos 3 últimos versículos del capítulo 2, en el más que trascendente suceso histórico que le invitaré a visitar y que nos refiere la palabra de Dios allá en el libro de Ruth. Nos apoyaremos en este testimonio. José, Jueces, Ruth. ¿Se acuerda que lo hemos estado viendo entre semana? Entonces está antes de 1 de Samuel y después de Jueces. Voy a invitarle a que vayamos al capítulo 1 de Ruth. Antes de leer, bueno, déjeme dar una breve reseña. Estoy en el capítulo 1 y empezaré la lectura, no sé, a lo mejor en el versículo 14 o algo así, pero para no perder tanto tiempo, un breve resumen. Encontramos aquí la historia de Ruth y la revelación nos refiere a un tiempo de hambre en la tierra. Un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab.
El nombre de aquel varón era Alimelec. Y dada la hambre en la que estaba, emigra a las tierras de Moab. La tierra de Moab está hacia el sur del Estado de Israel hoy en día. Tuvimos la oportunidad de visitar un parque muy emblemático ahí en el sur del país, cuando Dios me concedió estar en Tierra Santa. Y Alimelec toma a Noemí, su esposa, y a sus 2 hijos, Mahalión y Kelión, y se los lleva a los campos de Moab. Transcurren algunos años, Elimelec muere y queda Noemí con sus 2 hijos como viuda. Estos hijos de Noemí toman para sí mujeres moabitas, una de nombre Orfa y la otra de nombre Ruth, el nombre del libro. La historia nos dice que vivieron allí 10 años y eventualmente estos hijos de Noemí, Mahalión y Kelión, esposos de Orfa y de Ruth, mueren también. Quedan así desamparadas esas 3 mujeres, Noemí, la mayor de ellas, y Orfa y Ruth, sus nueras. Noemí se levanta con sus 2 nueras y regresa a los campos de Moab. De los campos de Moab regresa a los campos de Judá, pues se le había informado que Jehová había visitado a su pueblo para traerles pan, es decir, ya había otra vez productividad en la tierra de Judá. Así es que Noemí dice a sus nueras, ya estando ellas en Judá, dice: ¿saben qué? Ustedes son moabitas. Orfa, Noemí, Ruth, ¿por qué no se regresan a su tierra? Y les propone entonces que se vayan a sus casas. Vemos que le dice a sus nueras, ve ahí el versículo 8 de Ruth 1. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Ellas lloran, Orfa y Ruth lamentan la obligada despedida, sí. Pero según el versículo 14, miren lo que dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Hubo cierta insistencia de parte de Noemí respecto de que de verdad agarraran camino y que pues ellas iban a estar mejor si se regresaban a Moab, dado que ella ya era vieja y pues no iba a poder tener más hijos que pudieran casarse con ellas. Era la costumbre, ¿verdad?, cultural en la familia, que si un hombre moría, su hermano podía tomar a la mujer de su hermano, o sea, a su cuñada, como mujer. Pero en este caso habían muerto los 2 y dice: si acaso, yo ya soy vieja, yo no voy a poder engendrar hijos, pero si pudiera, de todas maneras, pues la diferencia de edad, no van a poder ustedes esperar hasta que ya puedan ellos tomarlo como esposas, mejor regrésense. Y ahí hay 3 o 4 versículos en los que está el toma y daca respecto de convencerlas o no. Y así es como llegamos al versículo 14, donde dice Orfa: bueno, alzaron otra vez sus ojos y lloraron, y Orfa, dice, besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Vemos entonces que alzaron otra vez la voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, ¿y qué hizo? Pues se fue. Fue un beso de despedida, ¿no? Notemos lo que Ruth hizo. Ruth, ¿qué dice ahí? Se quedó con ella. Ruth permaneció. Mire lo que dice a partir del versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada, que debió haber sido concuña ahí, ¿verdad? Pero la traducción no es lo acertada que debiese. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación
entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Es de llamar la atención la postura de Ruth. Es de llamar la atención. ¿Van a venir adversidades? Sí. ¿Es incierto el futuro para Noemí? Sí. Pero Noemí le dice, no me vuelvas a pedir que te deje. Orfa ya se fue, yo permanecí y te quiero decir ahorita que donde tú vayas yo voy a ir. Y ahí donde tú mueras yo voy a morir, y ahí donde te sepulten a ti, ahí me van a sepultar a mí. Cuando Noemí ve esa postura de Ruth, dice, no dijo más. Aunque la historia y los detalles de la misma se desarrollan y se intercalan entre sí, son más que emocionalmente y ministerialmente inspiradores. Y no solo eso, son edificantes. Les recomiendo que lea el libro de Ruth. Son nada más 4 capítulos. ¿Qué es lo que quiere ilustrar la intención de su servidor apoyándome en este pasaje de Ruth respecto de los que son falsos y los que son verdaderos? Bueno, vemos que Noemí permaneció mientras que Orfa se fue. Habrá quien se vaya. Principal motivo, solo Dios lo sabe. Pero habrá quien permanecerá. Y si nosotros vemos el desenlace de este libro allá en Ruth 4, versículos 20 al 22, si brinca ahí unas páginas y no nada más escuche. Dice la palabra de Dios, 4:20 de Ruth. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. La pareja de Ruth fue Boz. Y resulta que la gracia de Dios, años después, hace de la permanencia de Ruth un eslabón en la cadena genealógica de la que nacería el Cristo. Porque dice ahí, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Boz vino a ser tatarabuelo del rey David. Por consecuencia, podemos dar por hecho que ese Obed estuvo en el vientre de Ruth, la moabita. ¿Eso sucedió de inmediato? No. ¿Eso sucedió a los cuántos meses? No. ¿A los cuántos años? No. No hay un dato exacto que nos pudiera decir cuántos años sucedieron, pero no fue algo inmediato. Y eso nos habla de la permanencia que el verdadero tiene respecto de su fe. No importa cuánto desánimo llegue, no importa cuánto conflicto aparezca, no importa de cuánta flaqueza seamos víctimas, permanecer es una característica del verdadero, mientras que el falso da un beso y se va, así como Orfa. Podemos entonces partir de este encuadre para que, según lo que acabamos de ver como ilustración del verdadero y el falso, podemos entonces decir que si aplicamos el título del mensaje, enredándose otra vez son vencidos, podemos ver que Orfa se enredó. Ruth permaneció. ¿Con quién de las dos se identifica usted? Enredándose otra vez, son vencidos. Número 1. De acuerdo a lo que leímos en este pasaje, dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Ángelo y Carla se pasan para acá, mijos. Gracias por su ayuda. El postrer estado viene a ser peor que el primero. Si tiene su boletín, ahí va a ver que ese es el primer punto, ¿verdad? Postrer estado peor que el primero. Pensemos por un momento en ese antes y después.
de un acontecimiento trascendente en nuestra vida. Porque es exactamente a lo que se refiere el escritor sagrado cuando escribe postrer y primer. ¿Puede verlo? ¿Lo puede ver ahí? ¿Ok? Ahora, ocupémonos al menos por otro momento en lo que significa aquello que es malo en extremo, deficiente, ínfimo, inferior, pésimo, peor. ¿Qué quiere decir de calidad inferior? Deplorable en mayor grado, déficit de extremo de virtud. Pablo instruye así a Timoteo, allá en 2 Timoteo 3:12, cuando dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Gloria a su nombre. Versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, de más a menos, de bajada. Por eso les decía en la introducción, cuando llegó aquel a los pies de Cristo, el fervor era envidiable, nada lo detenía, hacía a un lado lo que tuviera que hacer para estar ahí, para buscar la palabra de Dios, para ser edificado, para obedecer los preceptos, para estar en una línea cercana y directa con la voluntad de Dios. Como evidencia de la posible falsedad de conversión, ese fervor disminuye. Y la falsa religión dice, no, pues es que tenemos que ser como lo que dice allá Apocalipsis, que has dejado tu primer amor. Tendríamos que invertir tiempo interpretando bien ese pasaje. Porque el testimonio de aquella iglesia era un testimonio que tenía rasgos sobresalientes, pero había dejado de ser expresiva. El falso nunca es sincero en sus expresiones afectivas. Son superficiales. Son, de alguna manera, funcionales, pero no más. De manera que cuando dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pues es que para poder ministrar el engaño tienen que ser engañados, de menos a más, de bajada. Se volverán entonces engañadores también. Por esa deplorable decadencia es que se enredan vez tras vez, tras vez, otra vez, y entonces son vencidos. Oh, que por la gracia de Dios, entre los que escuchan mi voz esta tarde, no haya ni uno solo, Señor, enredándose, que escuche tu advertencia. Será vencido, será derrotado, dominado, rendido, conquistado, invadido, aplastado por la mentira de Satanás. La condición del apóstata es peor que la del ignorante. Lucas 11:26 dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel viene a ser peor que el primero. El comentarista Matthew Henry comenta así, pongo comillas, esto lo dice Matthew Henry. Este versículo de 11:26, en referencia a este versículo 11:26 de Lucas, y yo no puedo estar más de acuerdo con él que en su consideración, dice, será mejor quedarse en el paganismo que entrar por la puerta falsa de la iglesia y apostatar. ¿Sabe que el método del camino romano para ir al cielo es una puerta falsa para entrar a la iglesia?
Este teólogo puritano, y si usted no sabe lo que es puritano, algún día se lo enseñaré, ¿verdad? Pero era gente celosa de la palabra de Dios que vivía en un estado ascético, en apego a la palabra de Dios, tal que aspiraban en un momento dado a cumplir en vida todos los preceptos de Dios. Matthew Henry es un comentarista, un teólogo que en últimos años, los últimos 120 años, ha sido un tanto cuanto criticado, pero lo cierto es que suelta cada comentario como este. Será mejor quedarse en el paganismo que entrar por la puerta falsa de la iglesia y apostatar. Les hubiera sido mejor quedarse allá, porque entran por la puerta falsa de la izquierda, de la iglesia, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora, lo que voy a declarar ya no es el comentarista. Esto es lo que el Señor puso como convicción en este siervo que les habla. La puerta falsa, que puede ser caracterizada por la de la autoconservación. Es difícil cómo poder entender que hay buenas intenciones que Satanás engaña. En Guadalajara hay una iglesia que goza de mis afectos, y me envió un video de cómo andan haciendo la obra evangelística. Entonces se presentan y hacen una representación así semiteatral, en donde dicen vamos a hablarles de la Biblia, de la palabra de Dios, de la triste condición del hombre. Y dura casi 20 minutos la presentación o la representación que hacen, en donde ilustran, el 80% de la ilustración es una muchachita que trae una figura de un corazón con un borde negro y vacío. Entonces el mensaje es que la condición del hombre es que tiene un vacío en su ser, y ese vacío el mundo lo trata de llenar y luego empiezan las representaciones, ¿verdad? Con dinero, con fama, con religión, con buenas obras, y pasan varias representaciones y la muchacha deteniendo el corazón vacío, lo que están ilustrando como un corazón vacío. No es hasta el minuto 18 o 19 donde mencionan que el único que puede llenar ese vacío es Cristo. Termina la representación y bueno, pues cierra el clip diciendo el líder ahí que ahí que oremos por ellos, porque pues ahí están presentando el evangelio. Y es un buen hermano. ¿Cómo es posible que esté engañado así? Ese no es el evangelio. Al menos no es el de Cristo. Y ya sabemos que lo que no es evangelio de Cristo, ¿será evangelio? No, no es evangelio. No es evangelio. Así es que cuando Matthew Henry menciona que sería mejor quedarse como mundano que entrar por la puerta falsa a la iglesia, el testimonio de una persona llegada a mí, cuando le pedí que me diera su testimonio, fue que tuvo que rendirse a Dios porque no pudo soportar lo que le representaba el miedo de irse al infierno y quemarse eternamente. Por eso, ¿pero qué fue lo que te hizo pensar eso? Pues que yo no me quiero quemar. ¿Será salva? Es difícil poder empatar eso. Tal vez lo sea, yo no puedo tampoco decir que no.
Pero cuando yo le digo, dame tu testimonio de cómo es que tú fuiste, cómo llegaste tú al conocimiento de Dios, es que yo me di cuenta que yo no me quería quemar en el infierno. Esa es una puerta falsa para entrar a la iglesia. Eso es la autoconservación. Para que no me pase nada malo, entonces, sí, yo corro al cielo. Yo me quiero ir al cielo. ¿Qué se necesita? Pues hacer una oración. Pues la hago, órale. Con tal de no quemarme. ¿Qué tal si me muero y amanezco y hecha moscada ahí mañana? ¿Consideraste en un momento dado el amor de Dios? ¿Consideraste la convicción de pecado? ¿Consideraste la justicia de Dios? No, nomás lo que no quería era quemarme. Puerta falsa. La denominación, puerta falsa. Puerta falsa. Como Cristo murió por todos nosotros, todo lo que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón. Denominación. Esa cámara de putrefacción y de perversión que es nuestro corazón, ni siquiera es nuestro, es de Dios. ¿Quién va a querer entrar a un muladar de porquería? Como para que tú le permitas, ¿no? Señor, entra a mi corazón. Y Dios va a entrar y lo va a limpiar. Denominación. Denominación. Métodos humanos, manipulaciones emocionales, la conveniencia funcional. Se los platicaba hace 2 o 3 domingos, ¿no? Sí, yo me voy a ir a esta iglesia. Gloria a Dios, qué bueno que se vaya de esta iglesia. ¿Y por qué se va? Porque me voy a ir a una donde se haya más compañerismo. ¿Y la doctrina? No, pues yo creo que es más o menos parecida, pero acá sí hay compañerismo. Conveniencias funcionales. Puertas falsas. Enredándose otra vez, son vencidos. Número 2, mejor no haber conocido que volverse. En ese segundo punto del mensaje, véngase, brinquemos al extremo opuesto. ¿Por qué? Porque aquí ya no escribe peor, ahora aquí escribe mejor. ¿Se fija? Mejor no haber conocido que volverse. El antónimo de peor es mejor. Aunque en sentido de la frase no es para nada alentador, no es alentador. ¿Cómo es que alguno que es deseable, preferible, destacado, pues es mejor, es sobresaliente, superior, es mejor, puede no ser deseado? El adjetivo que es superior a cualquier otra cosa en bondad, que excede hasta lo sumo una calidad moral o natural, ¿cómo es que no alcanza a ser alentador? Por el adverbio negativo que completa y confirma la idea. No, ese es el adverbio. Y dice, mejor no haber conocido. Que no es mejor. Porque si hubiese sido el caso, ¿cuál caso? El de haber conocido. ¿Conocido qué? Gracias por preguntar, porque lo que debió haber conocido es la gracia de Dios. El amor de Dios, la fe, la justicia, el celo, la misericordia, la bondad, la fidelidad, la soberanía, la inmutabilidad y la omnipotencia de nuestro precioso Dios. Y después de haberlo conocido, ¿volverse? ¿Qué nos significa este volverse? Cambiar de sentido, dirección. Regresar al punto de partida para repetir lo que ya se hacía o había hecho. Es un volverse oscuro, vergonzoso e inexplicable. Un volverse en el que nos podemos apoyar. Es un volverse histórico que podemos encontrar en Números 14. Vamos todos ahí. Números 14.
Después de Levítico está Números, y antes de Números está Deuteronomio. Así es que vamos a Números 14. La palabra de Dios hablando. ¿Lo tiene ya ahí? Siga con su vista. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Volvamos a Egipto. Si leyésemos más contexto de este triste pasaje, están en esa actitud de volver. ¿Por qué? Por la subjetividad extraviada de 10 espías. Acababan de hacer la inspección, la revisión, el ir a espiar para observar la tierra, y habían regresado con ese reporte subjetivo. ¿Usted entiende cuando digo subjetivo? Es decir, no era un reporte real. Subjetivo es de acuerdo a lo que yo pienso. Yo pienso que las cosas están así, yo pienso que la tierra nos pueden matar, yo pienso que nos van a pulverizar si acercamos. Y los 10 trajeron un reporte subjetivo. Y esos 10 influyeron a todo el pueblo. Y ahora ya todo el pueblo dice: no, pues, ya ves, ¿para qué nos traías para acá? Mejor hay que volvernos a Egipto. Volvamos a Egipto. ¿Por qué querían volver? Debido a la subjetividad extraviada de 10 espías. Fue lo que llevó a este pueblo idólatra, incrédulo y rebelde a intentar volverse. Dios deja un testimonio eterno en su divina revelación para reprender directamente a aquellos. Eso es enredarse otra vez. Y déjeme decirle, fueron vencidos. Vencidos por el juicio de Dios. Murieron en el desierto sin haber visto ni vivido en la tierra prometida. Fueron vencidos. ¿Por qué? Por su subjetiva influencia mundana. No estaban las promesas de Dios, ahí estaban, solo que ya no les hacían caso. No, ya nos han dicho muchas veces promesas y pues no nos dicen nada nuevo, así es que nada. Y luego vienen aquí, ya no, nuestras esposas y nuestros niños van a venir a ser presa de aquellos. Volvámonos a Egipto. Hey, organizémonos. Hey, ¿quién quiere? Venga, a ver, ¿quién se anima? Necesitamos líderes para que regresemos a Egipto. Vamos a volvernos. Enredándose otra vez, fueron vencidos. Mira lo que dice Nehemías 9:17. No quisieron oír ni se acordaron de sus maravillas que había hecho en ellos. Antes, endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron en poner caudillos para volverse a su servidumbre. Sigue diciendo, Nehemías 17. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿Sabes cómo la fidelidad de Dios se configura de una manera divina? En el ejercicio de su juicio, pero en la manifestación de su misericordia. A la generación de rebeldes y de falsos los mató en el desierto durante 40 años. Pero a su pueblo lo hizo entrar a la tierra prometida. Así es que no puedes decir que Dios no fue fiel. No. Pero tampoco puedes decir que Dios no fue justo. No.
Él fue justo. Venció a aquellos falsos. Nunca debieron meterse con el trino y verdadero Dios. Será peor su postrer estado que el primero. Allá en Job 9 podemos ver el testimonio que concluye diciendo: ¿quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién? ¿Usted sabe quién? No, ¿le fue bien? Nadie. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Nadie. Cuando escribe no haber conocido, se vale preguntar ¿qué? Porque mire, estamos en el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del sano mandamiento de Dios. Les hubiera sido mejor no haber conocido. No haber conocido, se vale preguntar ¿a qué se refiere? Bueno, la respuesta ahí está ahí misma, al camino de la justicia. El camino de la justicia es el de la regeneración, el camino del nuevo nacimiento, el de la transformación y conversión continua e ininterrumpida, el camino de la pureza de vida en Cristo y todo lo que ello implica. ¡Todo! ¿Ha visto usted a quienes profesando ser de Cristo no caminan el camino de la justicia? ¿Ha sido testigo alguna vez? Casos escandalosos. Un predicador pentecostal, ¿verdad? Allá en la década de los 80s. Llenaba estadios. Y cayó en adulterio con su secretaria. ¿Ha visto usted a quienes profesando ser cristianos no caminan el camino de justicia? Usted dirá, no, hermano, yo todos los que he visto siempre los he visto caminando por el camino de justicia. No voy a juzgar, no le estoy pidiendo que juzgue, nada más le estoy preguntando si los ha visto. Entonces, la palabra de Dios es certera. En el amor del Señor, lo voy a dejar con esta pregunta: ¿por cuál camino camina usted? Enredándose otra vez, son vencidos. Sigue diciendo el tercer punto: no acatar el santo mandamiento. Pedro blinda sus declaraciones consciente de que los falsos son audaces y arrojados para torcer su mensaje y proponer interpretaciones prevaricantes y torcidas. No cita el mandamiento, no, cita el santo mandamiento. Primera de Juan 3:23. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cómo nos lo ha mandado? Bueno, sí, recurrentemente este mandamiento aparece en Juan 13:34, en Juan 15:12, Juan 15:17, que nos améis unos a otros. Los falsos maestros a los que se refiere Pedro
nos dan la idea de que, número uno, por una parte, ellos viven un intento para reformarse moralmente y simular piedad. Cuando leía este comentario de John Phillips, decía, parece que Dios les da a estos comentaristas y teólogos unos binoculares espirituales para estar observando a la Grey. Y cómo a la Grey le acechan muchos falsos, muchos, que se presentan en un intento por reformarse moralmente y para simular piedad. Y número dos, por otra, su clara e inminente incursión en lo que se conoce con el término de antinomianismo, que lo que quiere decir sin ley, sin mandamientos. Porque en su estado de gracia ya no hay mandamientos válidos para hacerles nada a ellos. En lugar de estar en la ruta de la transformación y de la purificación, dice, no, yo ya lo tengo resuelto. Lo que pasa aquí en la tierra con todo lo que me rodea no tiene nada que ver. No viven sin ley entonces, sin mandamientos. Y esa es una evidencia contundente para los falsos. El que nosotros los veamos, procedamos, el que nosotros los veamos y procedamos en sentido contrario, para ellos es como si el verdadero creyente no va a alegar con ellos. Ni siquiera tendrá éxito si los reprende, pues son falsos. Pero entonces lo que al verdadero creyente le corresponde es conducirse en una vida de rectitud y de pureza. Y con esa actitud es como si se le diera una cachetada de guante blanco, ¿entienden esa expresión? O sea, sin decirte que sé que eres un falso, te lo puedo demostrar. No me estás engañando. Y como no me estás engañando, no voy a caer en tu engaño. No me paro delante de él, es un falso. No voy a actuar con el necio de acuerdo a su necedad, dice Proverbios. Simple y sencillamente yo me conduzco por donde se conducen los verdaderos hijos de Dios. Si a ti no te importan los mandamientos de Dios y prefieres caminar por el antinomianismo, yo prefiero caminar por la ruta del temor de Dios y de la pureza de vida. Y desde ese camino yo puedo voltearte a ver y tú me ves que te veo y yo sé que tú eres falso. Y tú sabes que tú eres falso. No, yo no soy falso. Si no sabes, entonces déjame decirte, estás engañado. Eso es lo que le podemos decir a los falsos. Enredándose otra vez, son vencidos. Número 4 y último. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Está fuerte esa expresión. Ya la primera parte la vimos aquí en el boletín, ¿verdad? La puerca que regresa, los puercos que vuelven a caer en el lodo, dice. Punto número 4, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Esta flagrante e insistente, pero sobre todo reincidente conducta de los falsos, ahora será ilustrada por Pedro con dos proverbios. El perro que se vuelve a comer lo que vomitó. Disculpe, en alguna ocasión recuerdo, allá en el Ejido Matamoros, en la Misión Sublime Gracia, prediqué a partir de este versículo. Y una hermana, que bueno, en favor de ella tengo que decir, estaba embarazada. Pero cuando empecé a describir el vómito, la hermana volvió el estómago y, ¿verdad?, la descontrolé de tanto asco. Así es que ojalá que no hay ninguna embarazada aquí esta tarde, ¿verdad? Ojalá que no vaya a ser así. Bueno, la palabra de Dios
Está escrita así por inspiración del Espíritu Santo. Y 26:11 de Proverbios nos dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Por qué será? ¿Por qué será que este proverbio tiene tanto de verdad? El perro que vuelve a su vómito. Es algo asqueroso, ¿no? Sabes que no debes proceder como procedes, pero sigues procediendo. ¿A qué se refiere, hermano? Pues sigues dejando a Dios en último lugar en tu vida. Es un accesorio de tu existencia, no es la prioridad. No, sí es la prioridad. Pues de dicho, tal vez, pero no de hecho. Sabes que no debes pasar tanto tiempo delante de la pantalla. ¿Lo sabes? Pero lo sigues haciendo. Jugando o chateando o viendo inclusive hasta pornografía. Lo sigues haciendo y sabes que no debes hacerlo. Eso es una característica de los falsos. Pedro dice claramente ahí, vea lo que dice el 21 de nuestro pasaje de 2 de Pedro 2. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y brinca a la conclusión del 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El apoyo del que Pedro echa mano esta vez es sobradamente expresivo y podríamos decir hasta grotesco y asquerosillo. Perro a su vómito, puerca al cieno. La referencia que hace respecto de la puerca al cieno en segundo lugar en ese orden, no es un proverbio bíblico, pero lo más probable es que haya sido tomado, dicen los que saben, de la leyenda de Aicar, que son una lista de tradiciones y enseñanzas rabínicas de antaño. Tanto el perro como el puerco eran ya considerados no solo entre los judíos, sino también entre los autores paganos de aquellos tiempos, símbolos de inmundicia, de suciedad y de corrupción. La comparación es pues más que apropiada para el tema que Pedro está abordando. Un proverbio. Pro, hacia adelante, ver, palabra, que quiere decir acción, y bio, causal de vida, proverbio. Desde donde la sabiduría surge y se proyecta. Perro. Entre la lactancia y el alimento sólido, la mamá perra degluta el alimento predigerido que ya ella comió con anterioridad y se lo da al cachorro para que el cachorro lo coma y no se indigeste antes de comer por cuenta propia. Podemos entonces decir que ese pequeño cachorro de perro tiende a ir a su vómito por el ejercicio de una función digestiva que, para que no sea de alto impacto, dejar de comer leche para empezar a comer sólido. Cuando la perrita deja de amamentar al perro, ella come, predigiere, va y vomita cerca del perrito y el perrito se come lo que la mamá vomitó. A fin de cuentas no son más que nutrientes. Y entonces es como podríamos decir, bueno, pues entonces es válido que el pobre perro coma su vómito, porque como cachorro podría indigestarse si no comiera este vómito. Entonces podemos decir que el perro vuelve a su vómito por ventajas fisiológicas en su digestión. La puerca, ya vimos en el boletín, ¿verdad?
Los puercos se revuelcan en el cieno no porque estén en busca de porquería. Su incapacidad de sudar en un cuerpo que es grande, que es lleno de grasa, está bastante caliente permanentemente. Y como no tiene un mecanismo de equilibrio térmico, biotérmico, lo que hace es buscar donde hay un poco de lodo y se revuelca ahí para enfriarse. Así es que mientras para el perrito viene siendo una ventaja fisiológica, para la puerca le representa confort y comodidad a tanto calor que experimenta. Bueno, ya por beneficios funcionales y convenencieros o por referencias de confort y comodidad, lo que Pedro nos está diciendo es que los falsos ni siquiera se aperciben de lo corrompido, de lo torcido, de las acciones que llevan a cabo, porque tienen una buena justificación. Una buena justificación. A los falsos entonces no les parece mal. No son de la opinión de que sea algo pecaminoso, nocivo, no. Es lo que más me conviene. Así como al perro. El perro come su vómito porque su función fisiológica digestiva en esa transición de alimento de la leche a el alimento sólido tiene que aprender a comer de su vómito. De manera que a la postre, si algo le pasa al perro en su sistema digestivo y lo preenvenenan, lo que sea, cuando él ve el vómito, no, para él no es raro volvérselo a comer porque no deja de ser una fuente de nutrientes, ya lo hizo antes. Y para la puerca, exactamente igual. El falso es así. El vómito no me parece tan nauseabundo. Y el lodo, el cieno, no es tan contaminante. Porque cuando yo estoy ahí, mira, me siento bien a gusto. Y cuando yo voy y me como el vómito, pues es una ventaja funcional. Entonces al falso le preguntas, ¿qué necesitarías tú para ser fiel a la asistencia a la iglesia? No, pues mira, yo la verdad me la paso bien así como estoy. La veo por internet, estoy tranquilo. Oye, pero estás faltando a la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Eso qué tiene? Eso no lo necesito. Perro que vuelve a su vómito. Déjame hacerte una pregunta. Si tienes temor de Dios, ¿por qué no acatas sus preceptos? Sí, tu esposa no es lo que debe de ser, pero ¿la amas como debes amarla? No, es que, ¿para qué le muevo? Ya lo he intentado muchas veces y pues mejor mira, me quedo acá tranquilo, conveniencia emocional, confort, evito broncas, evito problemas y que así se quede la cosa mejor. De veras. ¿Por qué no te sujetas a tu esposo? No, lo que me pide, hermano. Yo estoy mejor así, conveniencia fisiológica, emocional. Nomás me le acerco y siento que ardo, mejor me retiro y me voy a donde está fresquecito, como la puerca que se vuelve revolcado en el mundo. Que no hay aquí alguien que esté diciendo, y el hermano me está hablando a mí. No, me estoy refiriendo a los falsos. Ahora, si usted se identifica, entonces ya no soy yo el que se lo está diciendo, es el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a los falsos no les parece mal. No son de la opinión de que sea pecaminoso. No, yo, amar a mi esposa, ¿yo? ¿Cuándo? Que diga que la tolero. Oye, pero eso es pecado. ¿Cuál pecado? ¿Qué tiene de malo? No la he corrido, no la he golpeado. Que antes diga. Así como el perro, así como la puerca,
no estaría de más que cada uno aquí nos preguntemos, ¿nos habrá acontecido ya? ¿Nos estará aconteciendo? ¿O está por llegar a acontecernos los del verdadero proverbio? ¿A usted o a mí? Enredándose otra vez son vencidos. A usted que sin identidad espiritual no sabe cómo escapar de los deplorables enredos de esta vida, no solamente porque usted es ajeno a Dios, sino porque Dios es ajeno a usted. Esta tarde, si usted ha puesto atención a este mensaje, Dios reveló y evidenció a los falsos. Y si Dios le ha mostrado a usted ese engaño en el que usted hasta esta tarde ha vivido, arrepiéntase y crea. Si usted se arrepiente y cree, será salvo. El Espíritu Santo y su obra sobrenatural le ha de regenerar con una nueva vida, la que es en Cristo. Y a usted que se precia de ser un verdadero hijo de Dios, no siga las enseñanzas, no caiga en las influencias de los falsos. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien. Dios les bendiga.